Les decíamos que en la primera reunión que estamos en los anuncios, que estamos en medio de una serie de fiestas que se llaman fiestas solemnes. ¿Cómo se llaman? Muy bien, todos conmigo. ¿Cómo se llaman? Fiestas solemnes. Y las fiestas solemnes tienen como propósito celebrar 7 eventos durante el año. Y esos 7 eventos tienen que ver con los propósitos, los eventos, 7 eventos más importantes de la humanidad. Y nosotros como iglesia nos detenemos esas 7 veces al año, observamos e intentamos absorber todo lo que tiene que ver con Cristo y aprender y miramos y buscamos cómo traducirlo a nuestra vida personal. Y eso es parte del plan que Dios tiene para nosotros. Es decir, son los 7 eventos más importantes que resuelven o están encajada en el calendario de Dios. Pero hay un aspecto que hace las fiestas para mí, les decía en la primera reunión, que son como una alarma que uno se pone antes de que pase un gran evento. Y les contaba que antes de una cita que yo sé que no recordaría fácilmente, que no puedo perder, yo me coloco 2 horas antes o me coloco un día antes la señal o la alarma para que me le despierte o me ponga atento ante lo que va a pasar. Y yo creo que esas fiestas de Dios son una serie de alarmas puestas por Dios para que su pueblo vuelva otra vez a colocarse en pos de Él, a alinearse con Él y a prepararse. Y cada una de estas fiestas, de estos eventos, tienen algo esencial que hacer en nosotros. Dentro de otras cosas, estos eventos que vemos allá atrás en pantalla, esos 7 eventos, de los cuales hoy estamos celebrando el número 6, el Día del Perdón. ¿Cuál estamos celebrando? El Día del Perdón, que es el número 6, y tiene cada uno de ellos una enseñanza en particular. Estas fiestas están divididas en 2 secciones. La primera sección, pensando en la Pascua, en los panes sin levadura, en los primeros frutos y en el Pentecostés, son fiestas que se llaman históricas. ¿Cómo se llaman? Y se le llaman históricas porque ya ocurrieron esos 4 eventos y ya cumplieron su propósito. Y ahora lo que hacemos es recordarlo y sacar el beneficio de esas fiestas. Pero las terceras fiestas, las 3 siguientes fiestas, la cuarta, la quinta y la sexta, la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón y la fiesta de los tabernáculos, son 3 fiestas que son proféticas y que actúan en la vida de los creyentes y de la iglesia como 3 operaciones que Dios hace al año en los creyentes. Y vamos a verlo desde esta perspectiva. Y quiere hacerlo en usted y en mí, con un propósito específico. Es cortar el apego que tenemos al mundo. ¿Cortar qué? El apego. ¿Qué es el apego? Aquellos que nos une al mundo. Tristemente, como iglesia, o los que somos creyentes y los que no son creyentes, estamos apegados al mundo, estamos apegados al dinero, estamos apegados a lo material, estamos apegados a tener una casa, estamos apegados a una carrera, estamos apegados a nuestros logros, estamos apegados aún a la vida de iglesia, estamos apegados a la familia. Y Dios nos dice que estas 3 últimas fiestas actúan como un cuchillo, como un bisturí que cortan entre uno y el otro y nos quitan el apego del mundo y nos permiten prepararnos para la salida. Quiero preguntarle, ¿cuál es el apego que usted tiene? Algunos el apego es el dinero, pero los otros es una idea. Lo otros, algunos de los que están aquí es algo que piensan. Es decir, pienso que esto es más importante que Dios. Y estas fiestas lo que hacen es cortar ese apego, quitarlo para que la persona sea libre para estar con Dios y para vivir para Dios. Ahora, por otra parte, quiero resumirle qué es la vida cristiana. La vida cristiana consiste en conocer a Jesucristo y pasar todo el proceso hasta que le recibamos totalmente, hasta que seamos, llegue la eternidad, pasándonos o convirtiéndonos en personas que son parecidas a Jesús. La vida cristiana, en pocas palabras, entonces es parecerse a Jesús. Dios coge una persona el día de hoy que entró por esa puerta y la persona le pregunta, Dios, ¿qué vas a hacer conmigo?
La respuesta de Dios es, voy a hacerte como Jesucristo. Y ese periodo de cambio se llama santificación. ¿Cómo se llama? Santificación, y otra palabra para ese periodo se llama transformación. Entonces, todos los que estamos caminando con Dios, estamos siendo transformados poco a poco y gradualmente, pero ciertamente estamos siendo transformados. Aquel que no está transformado todavía no tiene a Jesús en el corazón. Solamente, solamente, solamente una persona que tenga a Jesucristo en el corazón puede ser transformada a ser parecido a Jesús. Las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón o en su vida, no tienen una relación con el Señor Jesucristo, no son transformadas, cambian de comportamientos. Y unos son exitosos, unos pocos son exitosos, pero la gran mayoría no son exitosos. Y simplemente hay un cambio de disciplinas, de pensamientos. Tiene usted que mirar en cuál de los dos grupos está. Si usted está cambiando de disciplinas, y eso lo puede hacer en un colegio, en una universidad, bajo un terapeuta, pero cambiar a ser parecido como Jesucristo es una obra netamente del Espíritu Santo. Nadie más la puede hacer. Y solamente se puede hacer cuando usted está rendido a Jesucristo. Y entonces Dios lo confrontará con muchas cosas, entre todas el pecado, y lo transformará. Pero quiero que vayamos a el por qué hoy vamos a hablar acerca de qué es y cómo será la segunda venida de Cristo. Y vamos a hablar de esto porque tenemos como iglesia el deseo de que cada tiempo que la iglesia celebra la fiesta, un lunes, un martes, un miércoles, un viernes, nos encargamos de mirar lo que dice el texto, intentar celebrarlo, y el día siguiente o la reunión siguiente queremos enseñar la doctrina principal, la razón y cómo Cristo enfoca o es la persona de esa doctrina, de ese evento. Y en el caso de hoy, la fiesta del perdón tiene que ver con la segunda venida de Cristo. ¿Con qué? Muy bien, y vamos a darle un contexto rápidamente. Quiero que vayamos a Levíticos, no está en sus notas, más ahorita vamos a continuar con ellas, pero vamos a leer lo que dice acerca de la fiesta y cómo debería ser esta fiesta. En Levítico 23, capítulo 23, versículo 27. Y mire lo que dice. Asegúrate de celebrar el día del perdón. Quiero que repita conmigo, asegúrate. Es decir, no lo vayas a dejar pasar. Asegúrense. Esta, entre comillas, es la fiesta más importante para el calendario judío. Si hay de esas 7 fiestas, la pasada fiesta no era importante, pero esta es la más importante. Acabo de todo el pueblo judío, usted los vio yendo a sus sinagogas, vestidos en este momento para poder explicar. Van vestidos de traje, elegantes, con los tenis rotos o con los tenis viejos, tratando de intentar explicar o expresar lo que están haciendo. Pero no es esa la expresión, es una expresión del corazón a seguir a Jesús y de rendición total. Pero vamos a mirar lo que dice. Dice, el 10º día del mismo mes, 9 días después del Festival de las Trompetas. La semana pasada tuvimos el Festival de las Trompetas. Mire lo que dice, lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa. ¿Como día oficial de qué? Es decir, ese día todo el pueblo de Dios tiene que hacer una reunión. Nosotros la hicimos el día viernes. Note lo que sigue a continuación. Será un día para negarte a ti mismo. ¿Para qué? Negarte a ti mismo. El sentimiento de la fiesta es la aflicción personal. La fiesta tiene un deseo en el que Dios tiene un deseo que en esta fiesta todo el que la celebre se aflija. ¿Por qué? Porque es una fiesta de mucha aflicción para Dios. Contrario a muchos que creen que es una fiesta de mucho regocijo, no. Mire, piensen en esto. De las 7 fiestas que hay, esta fiesta, la sexta fiesta es una fiesta triste. Las otras fiestas no son tristes. En esta, el Señor dice, todas se realzan con comer. Nosotros vamos a comer el próximo viernes juntos como iglesia. Por eso es que queremos que se inscriba la gente que va a estar allí. Pero en la fiesta pasada, Él dijo, ayunen, no coman nada, aflíjanse. Aflíjanse en lo más profundo de su corazón. Y la razón por la cual Él quiere que se aflijan es porque es una fiesta muy triste para Él. Es una fiesta que tiene que ver con un juicio. Y es una fiesta que tiene que ver con condenación y castigo. Y Él no quiere castigar. Pero ha llegado el tiempo, o va a llegar, Él dice, durante esa fiesta, donde va a pasar lo que se llama el juicio
o la segunda venida de Cristo. Y van a pasar ciertas cosas que traen tristeza para el Señor. Recuerde lo que dice el Señor, que Él no quiere tardar su promesa de que vendrá, pero es lento porque no quiere que nadie se pierda. ¿Sí? El Señor dice que Él es lento para la ira. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere dar y no quiere condenar a nadie, pero tendrá que hacerlo, porque si es un Dios justo, tiene que hacerlo. No puede ser que un juez vea algo malo y no lo condene. Eso sería una contradicción, ser un buen juez y no condenar lo malo. Un buen juez tiene que condenar la mentira, por supuesto. Un buen juez tiene que condenar el asesinato, por supuesto. Un buen juez tiene que condenar el abuso, por supuesto. Un buen juez tiene que condenar todo lo que está mal para ser un buen juez. Si no es un buen juez, no lo va a condenar. Al contrario, va a permitir. Un buen juez, un mal juez permitiría la mentira. Por supuesto, eso es lo que más nos molesta. Un mal juez permite y deja al asesino libre. Un mal juez, perdón, permite que el abusador sea libre. Mas el buen juez, Dios, el único juez más verdadero, el único juez que verdaderamente es justo, es capaz de castigar al mismo tiempo y dar el merecido y traer misericordia. Y todo lo hace a través de Jesucristo. Amén. Denle un aplauso gigantesco a Dios, porque eso necesita. Luego dice, deben presentar ofrendas especiales al Señor. Esa ofrenda especial definitivamente es Jesucristo. Versículo 28. No hagas ningún trabajo durante el día porque es el día del perdón. ¿Es el día de qué? Ese día no se puede hacer ningún trabajo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor no quiere que la gente trabaje, no. Él quiere que este día sea el más importante. En pocas palabras nos está diciendo que cuando llegue este día, el que esté haciendo otra cosa verdaderamente va a ser condenado. No porque no está haciendo otra cosa, sino porque no le va a importar, porque esto no va a ser lo más importante y decimos que el día será un día de perdón. Note lo que dice, cuando presenten ofrendas de purificación por ti, es decir, en ese día la gente pide perdón para hacerte justo ante el Señor tu Dios. Quiero que repita esas palabras, para hacerte, ok, vamos a repetirla a nivel personal, para hacerme justo ante el Señor mi Dios. El propósito de la fiesta es justificarnos, es decir, no darnos el castigo que nos merecemos y darnos el perdón que no nos merecemos. Ese es el propósito de la fiesta. Por eso si usted perdió la fiesta del viernes pasado, quiero decirle, alíñese con Dios, porque muchos la perdieron por pereza. Y esta fiesta nos va a enseñar muchos de no perder aquellos momentos importantes de Dios. Note lo que sigue en el versículo 29. Los que no se nieguen a sí mismos, los que no qué, se nieguen, es decir, aquellos que dicen, bueno, este día no es importante y vamos a ponerlo hacia el futuro, dice, serán excluidos del pueblo de Dios. ¿Serán qué? Otra palabra, otra versión dice, serán cortados del pueblo de Dios. Es decir, aquellos que no sean pueblo de Dios, cuando venga este día, van a ser cortados. Los vamos a mirar, es decir, van a ser condenados. Y este es el llamado que Dios nos hace. Note que este llamado no lo hace los últimos 3.500 años. Así es que si usted y yo no hemos entendido el llamado, tiene que haber algo que está mal. O quizás no lo han enseñado, pero hoy lo estamos enseñando para que usted no se lo pierda. Dice versículo 31, no deberás hacer ningún trabajo en absoluto. Repita conmigo, en absoluto. Esta es una ley perpetua, es decir, quiero todo el mundo perpetuamente celebre esta fiesta. Dice que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Repita conmigo, donde quiera que vivas. Versículo 32, este será un día de descanso absoluto y en ese día debes negarte a ti mismo. Este día de descanso comenzará a la caída del sol del 9º día del mes y se extenderá hasta la caída del sol del 10º día del mes. Dura un día. Quiero que se detenga a pensar lo que está diciendo el Señor. Dice, de generación en generación y en todas partes. Estas fiestas entonces son 7 llamados a el pueblo de Dios, 7 llamados a la humanidad, 7 llamados al ser humano para decir, regresen, abran sus mentes, vuelvan a mí, yo los quiero perdonar, yo los quiero lavar, yo los quiero sanar,
quiero que enmienden y ayudarlos a enmendar sus caminos. Muy bien, le voy a dar otro nombre. Desde la semana pasada, el día viernes que celebramos la fiesta del arrebatamiento hasta esta fiesta que estamos viendo, habrán pasado bíblicamente 7 años. ¿Cuántos años? Y en esos 7 años se le llama, a la fiesta del arrebatamiento se le llama la apertura de las puertas. Y a la fiesta que estamos celebrando hoy se le llama el cierre de las puertas. Y esa apertura y cierre de las puertas se le llama el día de la fecha o el periodo del arrepentimiento. Es decir, Dios abre las puertas, quiere que toda la gran mayoría entre, pero las va a cerrar. Y las va a cerrar para hacer el juicio que todo el mundo está esperando. Ahora usted me podrá decir, pastor, yo no estoy esperando. Me da muchísimo miedo el juicio. Y debe de tener miedo, pero de la misma manera, usted interiormente lo está esperando. Todos nosotros nos decimos, dentro de nuestros corazones decimos, ¿cuándo vendrá la justicia? ¿Cuándo las cosas se van a arreglar? Y el Dios de nuestro Señor nos dice que va a pasar en un día como estas fiestas que vamos a ver. Entonces, quiero que anote allí cuál es la enseñanza central de esta fiesta. Y la enseñanza central de esta fiesta se llama la segunda venida de Cristo. Esa es la enseñanza central. Pero, ¿qué es? Hay una pregunta en sus hojas. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? ¿A qué se refiere con la segunda venida de Cristo? Y quiero que lo anote. La segunda venida de Cristo es el día en el que el Señor Jesús regresará a la tierra por segunda vez. Anótelo allí. Es el día en que Jesús regresará a la tierra. Eso se llama la segunda venida. Eso es el concepto de la segunda venida. Es decir, Él ya vino una vez hace 2000 años. Y dentro de eso prometió que iba a regresar 2000 años o en un tiempo después. ¿Sí? Ese bebé iba a ser el rey del mundo. Ese bebé ya no es bebé, sino que hoy es el rey o va a ser el rey del universo, el rey de reyes y señor de señores. Tiene que comprender esto en su teología. Eso que nosotros conocíamos como que ese bebé creció, recuerde, enseñó a vivir, murió crucificado, llevó nuestro pecado, resucitó de los muertos, nos dejó su espíritu y posteriormente sube al cielo a estar en la derecha del Padre. Ahora, ¿qué se refiere entonces esa segunda venida? Ese bebé que ya es rey, que nunca más, solamente por 5 o 6 años se quedó bebé, como la gente lo quiere recordar continuamente, se les ha olvidado que vino como bebé, pero será el juez. Recuerde, quiero que entienda estos dos conceptos. Jesús vino como cordero, pero volverá como león. Jesús vino a salvar, pero volverá a juzgar. Y cualquiera que saque este contexto y no comprenda esto, no está comprendiendo el cristianismo. Y el cristianismo es el proceso de ser cambiados a ser parecidos a Jesús para entrar en ese momento y ver a ese rey manifestado en todos los aspectos de la vida del ser humano. Por eso decimos que esta fiesta es un game changer, es un cambio de juego para todo. Quiero que piensen en este momento en la guerra de Ucrania, en la guerra del Medio Oriente, y usted se levanta un día, todo cambió. En esto va a cambiar la forma de vivir, va a cambiar la forma de ser, la forma de pensar. Esto va a cambiar absolutamente todo. Sus deseos más intensos, va a cambiar su manera de vivir y su visión. Esta fiesta es tan importante que es el siguiente paso de la salvación para el siguiente paso del plan de Dios para la humanidad. No para su iglesia, sino es para la humanidad. Esta fiesta es tan tremendamente importante que va a definir la consecuencia del pecado. No el pecado que tenemos cuando robamos y nos roban, sino la consecuencia de todo el pecado a nivel de la familia humana, del ser humano. Ahí todos tendrán que dar cuentas de su vida. Por eso dice la Biblia en Primera de Juan, usted lo tiene allí, capítulo 3, versículo 3, acerca de estas fiestas y esta esperanza que nosotros estamos o que tenemos y que usted recibe cuando recibió a Jesucristo. Y escuche, voy a decirle algo. Si usted cree en Jesucristo, ha de creer en estas fiestas, porque esa es su promesa. Si usted dice creer en Jesucristo, pero niega alguna de estas fiestas,
o cree que no ocurrirán, su fe está chueca, vacía, no tiene consistencia. Porque cada una de esas fiestas culmina en la venida de Jesús. Por eso mire lo que dice Juan en el capítulo 1, capítulo 3 del versículo 3. Y léalo conmigo. Y todos, más fuerte iglesia, y todos los que tienen esta gran expectativa, más fuerte, gran expectativa, se mantendrán puros, así como Él es puro. Quiero que circule las palabras y resalte las palabras, se mantendrán puros. Quiero que la resalte en su hoja para que lo pueda entender un poquito más a fondo. Estas fiestas lo que van a hacer es purificar el corazón del hombre. Y lo voy a decir por qué. No solamente en el aspecto espiritual, sino que cuando usted entiende que esto va a ocurrir, todo lo demás pasa a un segundo plano. Es como cuando una novia se va a casar. Cuando la novia se va a casar, solamente piensa en el matrimonio y lo demás pasa a un segundo plano. En este caso, la vida del ser humano es del creyente. El que no es creyente no le importará. Por eso algunos de ustedes dirán allí donde están sentados, no es, si es, y bueno, usted tendrá que tomar las decisiones y ahora vamos a ver qué significan esas decisiones. Pero cuando el creyente, cuando entiende esta esperanza, se purifica, anhela estar para Él. Es por eso que saca una fuerza tremenda hasta para dejar su pecado. Y comienza una lucha interna de decir, yo quiero seguir a Jesús, Señor, dime qué tengo que hacer. Y el que era mentía, deja de mentir. El que robaba, dejaba de robar. Porque se purifica, porque aún es una fiesta de juicio. Entonces se tendrá que purificar. Y note lo que sigue en la última parte del versículo, así como Él es puro. Por eso quiero llevarlo a 5 preguntas básicas acerca de esta fiesta. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la razón para la segunda venida la venida de Jesucristo? ¿Cuál es la razón para que esto ocurra? Y quiero llevarlo porque a medida que usted conoce su fe, a medida que conoce para dónde va, usted va soltando las cargas y va entrando en el camino. Y aquel que está despistado, por alguna razón está entretenido en el pecado, está entretenido en una idea que le metieron de niño, está entretenido en una situación, ha de salir de eso y entrar por el camino de Dios para esperar la salvación que tanto anhela en su corazón. Hay una cosa que dicen los padres, ¿qué pasa cuando un padre muere? Imagínese si Dios hubiera diseñado la vida simplemente para 40 o 50 años que uno tiene a los hijos. Y Dios dice, no, te diseñé de tal manera que fueras eterno. El plan de Dios no es que yo muera y mi hija se muera y ya no nos volvamos a ver. El plan de Dios es la reunión con Él y con los hijos de Dios para vivir una vida eterna. ¿No le parece eso gigantesco y amoroso y grandioso? Tiene que darle un aplauso a Dios. Dale un aplauso. Entonces, ¿cuál es la razón para que la segunda venida de Cristo ocurra? Y quiero que lo anote categóricamente allí. Es establecer físicamente el reino de los cielos en la tierra. Y necesito que lo escriba allí. La razón es única. Es establecer el reino de Dios en la tierra. Yo quiero que usted recuerde que la palabra de Dios y el Señor Jesucristo desde el minuto 1 y aún en todo el tiempo profetizado en el Antiguo Testamento, siempre habló y hizo todo a través de una promesa o de una concepción. Mi reino no es de este mundo. ¿Mi reino qué? Él dijo, mi reino no está aquí. Y cuando dice allá delante de Pilatos en Juan 18:36, le dice, tú no sabes que mi reino no es de este mundo. Y en Daniel 2:44 está profetizado que Él vendrá a establecer, vendrá un día en medio de estos reyes, de estos gobernantes, donde va a establecer el reino de los cielos. En el libro de Isaías nos dice que sobre el hombro de aquel que había de nacer, o sea, del Mesías, sería colocado el gobierno universal de todas las personas. Y cuando él comenzó a predicar en el libro de Juan, dice la palabra, y en el libro de Mateo, dice, he aquí, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Repita conmigo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando entendemos que Dios se acerca a nosotros, se acerca el reino de los cielos. Pero quiero que coloque
allí que se acerca en tres pasos diferentes. El primero, en el corazón de los hombres. Dios ha establecido el reino, su reino, en el corazón de los hombres. ¿En cuáles hombres? En aquellos que le han aceptado, hombres y mujeres. ¿Y cómo es esto? Es muy sencillo. Dios toca la puerta del corazón del ser humano, la puerta de su inteligencia, y le dice: ¿crees en mí? Y el ser humano que le recibe y cree es uno de los escogidos. El que no le cree y no le recibe no es escogido. Tan sencillo como eso. Pero el primer paso para establecer el corazón, el reino de los cielos, es corazón a corazón, familia por familia. Es por eso que cuando los mandó a predicar de dos en dos, le dijo: vayan a las aldeas, vayan a los barrios, vayan a las casas, vayan a sus familiares, toquen la puerta, y el que lo reciba, su paz estará con ellos. Él es su Espíritu Santo. Y el que no lo reciba, límpiese en la chancla, salga, porque eso no es escogido. ¿Cómo hace la iglesia para saber quién es hijo de Dios? El que le recibe. Y hay gente aún aquí que le recibe y hay gente que no le ha recibido. Y el papel de la iglesia es ir encontrando esas personas que le reciben, y entonces la iglesia entiende: estos son los escogidos. Y los que no le reciben no son los escogidos. Muchas veces tenemos que hablarle 2, 3, 4 y 5 veces, 10 veces, 17 veces. No importa, pero el papel nuestro es encontrar quiénes son los escogidos. Ese es el primer paso del establecimiento del reino de Dios. Entonces, eso ocurre en el corazón. Pero desde que ocurre en el corazón, Dios dice: voy a establecerlo en el cielo. Y quiero que piensen esto, anótelo allí, en el cielo o en el aire. El siguiente paso más efectivo y más grande que da el reino de los cielos para el establecimiento es allá en el libro del arrebatamiento, o en el momento del arrebatamiento, en el evento donde Él establece su reino en los cielos. Recuerde que estaremos todos ante la gran coronación del rey. Repita conmigo: coronación del rey. Es decir, todos los escogidos en un momento dado van a ser tomados a los aires y vamos a estar en aquello que se llama las bodas del Cordero. Anótelo allí, las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero no es nada más y nada menos que la coronación del Rey Jesús. En inglés, preciosísimo, King Jesus. Repita conmigo: King Jesus. Muy bien. En el Rey Jesús vamos a estar todos con Él en ese momento en los cielos, y Él va a ser coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que nos dice el Apocalipsis en el capítulo 5, capítulo 4, 5 y 6. Y Él entonces irá delante de Dios. Dice que vieron a uno que era como cordero, pero también que era como león. Uno que había sido inmolado, pero otro que viene a juzgar. Y al ver esas dos figuras reconocieron que era Jesús. Y entonces Él toma aquello que se llama los 7 sellos, el libro con los 7 sellos, que no es nada más y nada menos que aquello que habla Apocalipsis y las escrituras del mundo, si le parece poco. Y cuando Él abra esas escrituras, será la segunda fase. Y la tercera fase, anótelo allí, es en la tierra. Después de que Él haga y abra esas escrituras, el séptimo año vendrá y colocará sus pies en esta tierra. Y entonces establecerá ya no solamente en el corazón del hombre, ya no será proclamado rey, sino que su reino se establecerá en esta tierra. Y la parábola de los talentos nos dice que Él viene a pedirnos cuentas. Es decir, que allí ese es el momento cuando Él establezca, donde Él va a pedir a la gente cuentas de todo lo que ha hecho. Y quiero que sepa, iglesia, usted y yo tendremos que dar cuentas de todo lo que hemos hecho, dicho, pensado. Y daremos cuenta, porque eso es la justicia. Cuando usted pide justicia, usted no está pidiendo revancha. Algunos piensan que pedir justicia, que se me haga justicia, es pedir revancha. No, no, no. Si usted pide justicia, lo que está pidiendo es que todo se haga correctamente. Entonces, cuando Dios venga a colocar justicia, todo entrará dentro de lo que es justo y todo funcionará bien. Pero para tener justicia hay que castigar lo injusto. El problema más grave de lo injusto es que usted y yo somos injustos. ¿Sabe usted que la Biblia no dice que hay alguien bueno? La única persona en la palabra de Dios que dice que es bueno es Jesucristo. Se acercó un hombre y le dijo: maestro bueno. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno si no hay ninguno? Y él dijo: tú si eres bueno. Le estaba diciendo en pocas palabras, revelando que Él es Jesús, que Él es el Mesías. Solamente hay uno bueno. El resto de nosotros somos injustos. Y lo que hace Dios con cada uno de nosotros es justificarnos. ¿Qué hace Dios con cada uno de nosotros? Justificarnos quiere decir nos hace justos, pero hace justo al injusto.
y así se demuestra la justicia de Dios. Entonces, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, para mostrarle un poco más a fondo lo que quiere decir esta respuesta. Miren, ¿qué dice? Más fuerte, ¿qué dice? Miren, observe con sus ojos y con su fe. Yo vengo pronto. ¿Cuándo viene? Pronto, circula las palabras, yo vengo pronto. Pero note lo que sigue a continuación de venir pronto. Y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. ¿Qué va a pagarle? A cada uno según lo que haya hecho. Necesito que circule esas palabras, porque no se trata simplemente de pagar lo bueno que usted hizo por alguien. Todas sus obras no son nada. La Biblia dice que son trapos de inmundicia. La palabra de Dios dice que el niño y el joven es malo desde su concepción. El ser humano nació con un pecado, el pecado original que marca su vida y su primera y más firme naturaleza hasta que conoce a Dios. Es decir, todo hombre que ha nacido en esta tierra es pecador hasta que conoce a Cristo, y Cristo quita el poder del pecado. Y para que Cristo quite el poder del pecado, tiene primero que entrar en el corazón del hombre, y el hombre le tiene que entregar su vida. Y Cristo nos dice que va a venir a dar una recompensa a los que fueron justificados. Pero escuche esto, y muy doloroso, y por eso es que la fiesta es una fiesta de aflicción. Y es una fiesta de aflicción para Dios porque muchos van a morir. Anótelo allí. Cerca del 75% de la humanidad será condenada. Ese es mi análisis, y puedo que estar muy equivocado, pero más de la mitad, y yo diría hasta el 75%, según aquello que nos habla las parábolas del sembrador. Piense unos segundos, y la pregunta es: ¿qué pasará ese día con usted cuando Él venga a establecer su reino? Les llevo entonces a la segunda pregunta: ¿cómo sucederá la segunda venida de Jesucristo? Ahora, ¿por qué le quiero enseñar cómo sucederá? Quiero que abramos las palabras de Dios, y al entender cómo sucederá, usted se prepare. Mire, no hay nada más doloroso que perder un hijo. No hay nada más doloroso que perder un familiar. No hay nada más doloroso para Dios que tener que condenar al ser humano. El apóstol Pedro nos dice que mucha gente dice que Dios está tardando, burlándose de eso. Y él dice: Él no se tarda. Él lo que quiere es esperar que todos entren en el arrepentimiento, que todos sean cambiados. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, ¿cómo ocurrirá la segunda venida de Cristo? Muy bien, voy a hacer una comparación con el rapto. Lo primero, quiero que coloque allí el primer elemento: Jesucristo pisará la tierra. Y tal vez usted piense que esto es poco, pero le voy a contar. La palabra de Dios nos dice que lo primero que va a pasar en la segunda venida es que Jesucristo pisará la tierra. Y van a ocurrir dos cosas. Uno, la tierra se abrirá. Él pisará en ese momento. Va a ocurrir algo fenomenal, algo que va más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. Y lo voy a dar y vamos a verlo en unos momentos. Pero lo más importante no es lo que ocurrirá naturalmente. Lo más importante es por qué el Señor Jesucristo, después de 2000 años, viene a esta tierra. En el rapto, el Señor Jesucristo ni siquiera llega a la tierra. Quiere, escondido, en ese momento escondido, tomar a sus escogidos, a sus amados, a su iglesia, y dar las fiestas y las bodas del Cordero. Pero en esa siguiente fiesta, los 7 años después, lo que el Señor espera es juzgar al mundo entero. Su venida no es para Él gloriosa en cuanto a lo que quiere, y no es el evento que más le regocije. Y por eso tengo que enseñar a la iglesia que lo que más le tiene que atraer y atrapar de este momento es a Jesús, y es el deseo que Él tiene y la tristeza que Él tiene de venir a juzgar a los vivos y a los muertos posteriormente. Pues Él no quiere que nadie se pierda. La palabra de Dios dice: yo no anhelo, yo no me regocijo en la muerte del pecador. Al contrario, me pone triste la muerte del pecador. Y la Biblia dice que su venida indica el juicio. Vaya conmigo a Zacarías 14:4. La Biblia dice que toda la tierra está clamando por que el Señor vuelva.
Mire, usted y yo, aunque usted no lo acepte, tiene un desespero por dentro. Cuando usted ve una anomalía y una situación en su vida, le arde algo y desea la justicia. Usted interiormente también desea la justicia. Usted en su corazón y en su alma desea que algo pase, que algo cambie este panorama. Eso es la sed de justicia, de que lo bueno venga a reinar el mundo. Y estamos en el peor momento de nuestras vidas. Estamos en el peor momento de la historia del ser humano. Los valores, todo se ha ido y se está dañando. Lo que indica que ya viene el Mesías. Lo que está indicando que ya no es una amenaza, ya no es una advertencia, ya no es una exageración, ya lo estamos viendo llegar a pasos agigantados. Y el conflicto de Israel nos da una mirada y una indicación muy cercana a todo lo que está pasando. Pero entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca de ese momento? De cuándo, cómo sucederá. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 4, versículo 4. En aquel día, ¿cuándo? ¿No se escucha? ¿Cuándo? En aquel día, un día como hoy, o un día en un periodo de los que viene, subraye las palabras, dice, sus pies estarán sobre el monte de los olivos. Él prometió, no voy, desde que fue crucificado y ascendió a los cielos, prometió, no voy a volver hasta que el mundo, hasta que en Israel, por ejemplo, diga, no acepten o no declaren bendito el que viene en el nombre del Señor. Y para eso tendrá que pasar la angustia de Jacob, los 7 o los 3 años y medio de la gran tribulación, como no lo ha habido antes. Ahí entonces vendrá el Mesías y los hombres y mujeres, note lo que va a pasar a continuación. Dice, y estarán en el monte de los olivos. Los que hemos ido a Israel hemos estado en ese lugar. Dice, al oriente de Jerusalén. Entonces, el monte de los olivos lo partirá, se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la mitad se desplazará hacia el sur. Es sorprendente, hace años atrás les decía en la reunión pasada, se encontró una falla, geológica justo donde el Señor nos está dando la descripción. Años atrás, nunca en la vida pensarían que dos placas tectónicas podrían unirse allí. ¿No le parece sorprendente lo que es la palabra de Dios? Denle un aplauso gigante a Dios. Venga, atérrese, adórele. El segundo evento en el que podemos poner aquí es que se oirá el aviso de la trompeta de los ángeles. Se oirá el aviso de la trompeta de los ángeles. En el primer evento nos dice la palabra de Dios del rapto, se escuchará la voz de Dios. Se escuchará la preciosa voz de Dios. Ustedes recordarán que lo hablamos la semana pasada, y lo hemos visto en la palabra de Dios muchas veces, dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes oyen la voz de Dios? Sus ovejas, no las ovejas. ¿Quiénes oyen la voz de Dios? Sus ovejas. Y le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó a Dios hablarle? Y quiero que sea supremamente honesto. Si no ha escuchado a Dios hablarle, entonces usted no es oveja de Dios. Porque las ovejas de Dios escuchan su voz. Y cuando hablamos de escuchar de su voz, no solamente es auditivo, es el entendimiento de que Dios habla a mi existencia, a mí, a mi ser, a mí como persona. Y entonces le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que escuchó a Dios hablar? Y si no lo ha escuchado nunca, regáleme su atención de nuevo. Si no ha escuchado nunca hablar a Dios, usted no es oveja. Y si no se acuerda y algún día le habló Dios y no lo ha vuelto a escuchar, entonces está despistado. Lo normal es que Dios nos hable día a día. Y este momento, esto que estamos hablando, entonces al entender esto, nos hace comprender, vuelvo a ti, Señor. Te pido que me hables, porque de esto depende. En el rapto, Él le habló a su iglesia, mas el mundo no escuchó. Fue como un silbido y lo sacó de la tierra, del planeta Tierra. Pero en el día de la segunda venida de Cristo, todo el mundo va a escuchar no la voz de Dios, sino las trompetas de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24, versículo 31. Y necesito que usted señale esto, porque si usted no escuchó la voz de Dios en la primera, tendrá que escuchar usted, sus hijos, su familia, sus amigos,
su ciudad, la trompeta de los ángeles. Y yo le digo una cosa, no cambie la trompeta de Jesús, la palabra de Jesús, la voz dulce de nuestro Señor, que es redención, por la voz o por el sonido fuerte de la condenación que traen los ángeles. No es un buen negocio. Desee escuchar, Señor, necesito escuchar tu voz. No quiero escuchar a los ángeles, porque significará que usted escuchará condenación. Vaya conmigo, Mateo 24:31. Enviará a sus ángeles. ¿A quién enviará? Dice, con un potente troque de trompeta. Y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Quiero que circule muy bien. Reunirá a los elegidos. Ahora vamos a ver qué ocurrirá con los que no son elegidos. Es por eso que usted se va a purificar en su mente. Algunos de ustedes van a luchar por dentro y van a decir, esto no es para mí, no lo creo. Y ya será, depende de usted. Porque la palabra de Dios es anunciada y el ser humano le es dado la labor de aceptarla o no aceptarla. Pero todos estaremos delante de Dios. Toda rodilla se doblará ante Él. Toda boca confesará que Él es Dios. No a la fuerza, pero todos a discreción personal, porque todo el mundo pudo elegir. Mire, le voy a decir una cosa. El evangelio no es para gente que está con ventaja. El evangelio está hecho para que todo el mundo lo pueda escoger. No está hecho para ricos. No está hecho para gente que nació en iglesias. El evangelio está hecho para que cada ser humano ejerza su libre albedrío y escoja no por obligación, sino por fe, si decide o no creer en Jesucristo. Es por eso que la responsabilidad final del evangelio cae sobre usted y sobre mí. Entonces el apóstol o los profetas decían, la sangre tuya no está en mis manos, ahora está en tus propias manos, porque tú tenías que escoger. Pero para muchos el evangelio va a ser locura. Para otros el evangelio va a ser una palabra de salvación para todo el tiempo y para los tiempos venideros. Entonces el aviso será de los trompetas, de los ángeles, no será del mismo Señor Jesucristo. Qué comparación tan tremenda. Eso es lo que le plantea al ser humano. Siguiente aspecto, todas las personas verán a Jesucristo. Anótelo allí. Todas las personas verán a Jesucristo. Escucha qué fuerte estas palabras. Y quizás para usted que es nuevo no signifique nada. Pero por eso estoy aquí para comentarle qué significa cada una de ellas. Las personas verán a Jesucristo. Vaya conmigo a Mateo 24:30. En el rapto, en la venida por su iglesia, nadie le vio. Fue como un ladrón en la noche. En el retorno de la segunda venida, ningún ojo dejará de verlo. Y usted se preguntará cómo. ¿Cómo debe ver a la China en este momento si yo no estoy ahí? ¿Cómo lo podré ver desde Pakistán o desde la misma Argentina? La pregunta es fácil de resolver en este tiempo. WhatsApp, Twitter, Internet. Todo el mundo puede ver lo que pasa en cualquier parte del planeta en cuestiones de segundos. Usted está viendo la guerra de Ucrania, está viendo la guerra del Medio Oriente. Todo lo que está pasando en un segundo se transmite. Todo el mundo verá al Señor regresar en las nubes. Y quiero que haga el contraste. No es para el creyente, no viene escondido. Viene con una fortaleza. Aunque viene con un sabor agridulce de condenación, viene con el valor o con el concepto de que va a hacer justicia ante todo el mundo. Y entonces mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 24:30 dice, y entonces, ¿cuándo? En ese lugar, por fin, ¿cuándo? Circulan las palabras por fin. Aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. ¿Quién viene? El Hijo del Hombre. Coloque las palabras el Hijo del Hombre, es otra vez otra palabra para el Señor Jesucristo. Escucha lo que dice, y habrá un profundo lamento. ¿Qué va a haber? Ok, quiero que se enfoque en eso, un profundo lamento. Habrá un profundo lamento en toda la tierra.
habrá un profundo lamento cuando le vean. La Biblia ya nos ha profetizado que cuando vuelva, dice, van a ver al que traspasaron. Hablando, veremos aquel que crucificamos. Y usted dice, pastor, yo nunca he crucificado a nadie. Por supuesto que sí. Hubo un representante del mundo religioso y un representante del mundo gentil que crucificó a Jesús. Y en ese momento, cada uno de esos dos representantes hace que cada uno de nosotros haya escogido. Usted dirá, yo no he votado por el presidente. El día que ganó el presidente, siendo de la misma nación, usted aporta y hace parte de eso mismo. Yo no he votado contra ningún contra el aborto. Ese día que usted votó contra ese presidente, usted está diciendo, yo también quiero abortar. Tan serio es nuestro libre albedrío que se aplica a todos los aspectos de nuestra vida. Entonces dice el Señor, aparecerá una señal, la del Hijo del Hombre que viene, y habrá un profundo lamento. Y escucha lo que sigue a continuación. Entre todos, ¿cuántos? Todos. Quiero que resalte 2 veces esa palabra. Todos los pueblos de la tierra. Todos los pueblos de la tierra tendrán que ver al Señor. En el rapto solamente lo ve su iglesia, aquí lo ve el Señor. Y escucha lo que dice, y ahí verán al Hijo del Hombre venir en las nubes en las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Esa es la segunda venida. Nuevamente le quiero decir, aliste su corazón, prepárelo. Siguiente aspecto que ocurrirá. Los ángeles harán el trabajo. ¿Quiénes harán el trabajo? Los ángeles harán el trabajo. Y quiero darle un contraste muy importante. En la fiesta anterior, que es para su iglesia, para los elegidos, quien viene a recibir a la iglesia es el mismo Señor Jesucristo. Y quiero que se detenga a pensar en eso. Quizás para usted no es importante, pero el mayor honor, la promesa de cada creyente es que el mismo Señor lo reciba. Y no se trata de simplemente, hola, soy importante. No, no, no. Mire, todas las religiones, todas sus carreras que aún son religiones, el ateísmo, que es una religión, toda esta ideología de género y todo lo que vemos en estos días, que es una religión, es un concepto del ser humano para hacer su propia vida, tiene una recompensa. La recompensa del reino de los cielos es Jesucristo mismo. Nadie supera esa recompensa, porque en Él habita todo y Él es la plenitud. Y escúchame, iglesia, lo que voy a decir a continuación. A su iglesia lo recibirá el Señor. Le dirá, buen siervo, ha sido buen siervo. No habrá dinero como lo promete el Islam. No habrá mujeres revirginables como lo promete. 80 o 78, el cuestión esta que dice. Lo que habrá son las palabras que llenarán el alma de cada persona. Buen siervo fiel. Entra en mi reposo. ¿Sabe usted que el tesoro más grande que usted tiene son las palabras de afirmación de esos que lo buscan, que lo aman? Para un hijo lo más importante son las palabras de aprobación de sus padres. Para una mujer, más que todas las cosas y las casas más grandes que hay, es que su esposo y las palabras de su esposo. Hay gente que va y que cruza y sube al Everest simplemente para que su mamá lo acepte o la acepte. Hay hombres que han cruzado todo el mar nadando, buscando uno de los títulos más importantes de los Guinness Records, y al final le preguntan a la persona, ¿y por qué lo hiciste? Quería demostrarle a mi papá y a mi mamá que sí puede. Porque la necesidad más grande del ser humano no es una casa. La necesidad más grande del ser humano no es el sexo, ni las drogas. La necesidad más grande del ser humano es el amor. Y eso es lo que transforma la vida del ser humano. Por eso cuando lo reciba Jesús, será otra dimensión totalmente diferente. Pero en la segunda venida de Cristo no va a ser el Señor Jesucristo. Y me imagino su dolor. Dijo, no quiero recibirlos yo. Tendrá que ser mis ángeles quien lo reciban. Vaya conmigo a Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice, perdón. Sí, Mateo versículo 25, versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles. Quiero que circulen las palabras acompañados por todos los ángeles. Entonces se sentará en su trono glorioso.
Y hay una cantidad de versículos que nos dice que en un mismo día los ángeles cogerán el panorama mundial como cualquier cosa y lo envolverán como si fuera un papel de periódico. Mire, los ejércitos anteriormente tenían 100 personas, 200, 300 personas. Y decía ahorita que en el ejército de los Estados Unidos, ¿cuántas personas hay? Creo que hablamos de millones, ¿sí? Y de bases militares en todas partes del mundo. Ni los ejércitos de China, India, Rusia, ni los ejércitos americanos podrán hacer el frente. Los ángeles, un solo ángel tomará la vida de todos los seres humanos, 75% en un solo día. Estas palabras o son verdad o la dureza es muy grande del corazón. Lo que sigue al siguiente punto, ¿qué más ocurrirá? Habrá una guerra. Anótelo allí, habrá una guerra. ¿Habrá qué? Una guerra. Y quiero mostrarle, si Dios me permite, la razón detrás de toda la guerra. Y usted se va a quedar maravillado. Habrá una guerra. En el rapto será una etapa de descanso. Entren, descansen. Descansen, siervos míos. Vengan a regocijarse. El libro de Apocalipsis es como una escena de película que por debajo hay una escena y por arriba hay otra escena. En el piso principal está la gran tribulación, las dificultades. La Biblia dice que la gran tribulación, si quieren notarlo, es el tiempo como el hombre con más tribulación, con más dificultad, como el hombre nunca lo ha visto. Será más grande que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Será más grande que el peor de las situaciones que le hayan pasado en su vida. Usted dirá, nadie ha vivido lo que yo he vivido. El Señor garantiza, el Señor Jesucristo garantiza que en el día de la gran tribulación va a ser peor de lo que cualquier humano haya visto. Y si lo dice el Señor que sabe todos los tiempos, haríamos bien en entender y en querer y en prepararnos. ¿Por qué nos lo estará diciendo? ¿Quiere el Señor que tengamos miedo para entrar en el reino de los cielos? Por supuesto que no, y por supuesto que sí. Por supuesto que no, porque no entramos por miedo, entramos por fe. Porque aquel que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor. Pero también nos advierte y nos dice, tengan cuidado. Estos son los tiempos que van a venir. Quiero llevarlo a Apocalipsis capítulo 19, versículo 17. Y observe el recuento que nos hace el mismo libro de Apocalipsis. Y es tan fuerte que es difícil de mencionarlo. Como todas las cosas del Señor. ¿Sabe usted que todas las cosas del Señor se entienden es por el Espíritu? Por eso si usted hoy no está entendiendo, no es porque no sea cierto. Si o alguien no lo entiende es porque el Espíritu Santo no se lo revela. Y ahí es donde usted y yo tenemos que decir, Señor, revélame esto. Qué fuerte le es al hombre la espada de Dios. Es por eso que cuando comenzamos a decir, les dije, cada una de estas fiestas es como un bisturí que quita mi apego del mundo. Y les decía en la primera reunión que yo tengo un apego que lo veo a veces, aún siendo pastor, como si fuera un superglue a esta tierra. ¿Cómo quisiera yo que Dios me pasara un bisturí por los pies y me dijera, soy libre? Mi casa, mis finanzas, el placer, mi vida, la misma iglesia. Pero por eso esas fiestas del arrepentimiento son, vuélvasen a mí. Yo los cortaré. Yo los voy a operar. Voy a limpiar mi iglesia para que puedan esperar la venida del Señor Jesucristo y la esperen con fe. Note lo que sigue en Apocalipsis 19, versículo 17. Después, ¿cuándo? Después, ahí en la venida del Señor Jesucristo, minutos, segundos después, vi a un ángel parado en el sol. Mire qué locura lo que está diciendo. Y hablo con el concepto correcto. Correcto no, estoy hablando con una comparación. Dice, después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres. ¿A quiénes les gritaba? Que volaban en lo alto de los cielos. Vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Quiero que circulen las palabras gran banquete que Dios ha preparado. Y estas palabras le suenan fuerte al que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios habla de que este es un momento y que Dios quizás es un Dios duro. Pero note lo que le dije desde el principio. El Señor está esperando con ansia
a que cada persona venga y le reciba para poderlo justificar. Pero el tiempo se llega, el tiempo llega y está llegando donde tiene que juzgar. Es por eso que usted tiene que entender que lo que está pasando en su vida y que lo que Dios va a hacer en su vida tiene un tiempo determinado. Es por eso que tenemos que entender la fiesta. La fiesta es una fiesta de aflicción. El Señor no viene contento a juzgar a todo el mundo. No, no es el corazón del Señor. Por eso es que Él dice, aquel que se aflija, aquel que quiera hacer esta fiesta, tiene que afligirse. Quiero que se pregunte, ¿por qué pide? Y el que no se aflija será cortado del pueblo. ¿Por qué le está diciendo? Dice, porque aquel que entendió lo que yo estoy haciendo estaría muy afligido por la condenación que obtendrán sus hermanos, el mundo entero. Mire, quiero que se detenga a pensar, conforme a lo que estamos hablando, su hermano, su hermana, su esposo, su esposa, sus hijos podrían ser condenados. Podrían no, serán condenados si no tienen a Jesús. Esas palabras son muy grandes. Esas palabras son muy fuertes para escucharlas. Por supuesto, ahora usted mañana los ve vivos, habla con ellos, levanta el teléfono, no le importa. Pero llegará un día de juicio en el que todo el mundo tendrá que compadecer ante Dios. Y esas palabras van a cobrar vida. Entonces perderá eternamente a su ser querido. Y le hablo de su ser querido porque es lo que más le duele o nos duele. Miren, no puedo pensar. Me es difícil imaginar ver a mis hijos en el infierno. Y en la otra mano, o por otra parte, es difícil de definir y de transmitirles el evangelio. Esta fiesta es una fiesta de dolor. Por eso dice, ayunen, vengan a afligirse en esta fiesta. Todo el día es el Señor diciéndonos, niéguense a sí mismos, luchen internamente. Es como decir el Señor, entiendan mi dolor, tengo que ir a juzgar. Y Él no quiere la muerte del culpable. Él quiere justificar al culpable. Pero tiene más dolor cuando el culpable es usted o son su familia. Es por eso que esta fiesta, el que la entienda correctamente, no se alegra, se arrepiente. Y escuche lo que dice, porque es tremendo lo que está pasando en el cielo, según Apocalipsis 19:17. El gran banquete que Dios ha preparado. Escuche lo que dice a continuación. Ponga sus ojos, sus oídos bien abiertos y su espíritu a esto. Vengan y coman la carne de los reyes. Mire qué manera de decirlo figurativamente. La carne de los reyes, de los generales, de los fuertes y guerreros. Y usted dirá, claro, que se vayan todos los desgraciados que están en la política, que son corruptos. Reyes, generales, los que empiezan los problemas. Pero escucha a continuación. La de los caballos y sus jinetes. La de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Le hago la pregunta, ¿dónde están sus hijos, esclavos o libres? ¿Jinete o caballo? ¿Dónde están nuestras familias? ¿Reyes o generales? Pequeños como grandes. El Señor anuncia lo que ha de pasar antes de que ocurra. Versículo 19. Escuche lo que dice. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos. Y aquí quiero que ponga su atención en la escritura. Y quiero que circule esto bien en todas sus palabras. La definición de toda la guerra con Dios. Todos reunidos para luchar contra el que está sentado. Repítalo conmigo. Todos reunidos. Más fuerte. Todos reunidos para luchar contra el que está sentado. La guerra tiene que ver y es en contra de Dios. Lo he dicho acerca de Israel y vuelvo a repetirlo. Si Israel fuera en Colombia,
Colombia fuera el peor país del mundo. Si Israel fuera la China fuera el peor país del mundo. La pelea contra las cosas de Dios no es contra la gente, es contra Dios mismo. Y por eso es que estamos teniendo la pelea de género en este momento, contra todo lo que es la familia. Es un golpe continuo a las dos cosas que Dios ha hecho. Y quiero decirle, iglesia, Dios ha hecho solo dos cosas: la familia y la iglesia. La NASA no está siendo golpeada en este momento. Los partidos y los equipos de fútbol no están siendo abatidos continuamente. Los colegios, las universidades, es desde los colegios, desde las universidades. No están los países que están siendo golpeados en este momento. Las dos cosas que están siendo más golpeadas en el mundo es la familia entera. Porque cuando se golpea a la familia, se golpea a Dios. Y es por eso que el cambio de género y el cambio de toda la situación que tiene y de los valores que tienen que ver con la familia dañan al ser humano y dañan toda la creación de Dios, porque Dios solamente hizo dos cosas: la familia y la iglesia. Y una justifica y renueva y restaura la otra. Entonces la lucha ni siquiera es contra la familia por sí misma. En el caso de Job, tuvo una pelea con Satanás. Y la única razón de la pelea viciosa que tuvo Job en contra de Satanás, tocó sus hijos, tocó sus finanzas, tocó su trabajo, tocó todo lo que tenía Job, era una cosa: Job, quéjate ante Dios, tu Dios es malo. Como usted y yo no hemos entendido cuál es la pelea, no tomamos el lugar ni la posición del que es. Pero cuando usted entiende quién es la pelea, todo lo que tiene que ver con Dios es inmediata, de ipso facto, bueno, porque Dios es bueno. Vuelvo a leer el texto. Todos reunidos para luchar contra el que estaba sentado. ¿Y quién es el que estaba sentado? El mismo Señor Jesucristo. En el caballo contra su ejército. Le hago una pregunta: ¿contra quién está usted hoy? En el rapto, usted está en pos de Dios. Me temo decirle, en el segunda venida, usted está en contra. Pero pastor, yo acepto todas las religiones. Un momento, está equivocado. El que no está conmigo está contra mí. Pero sin peros, categórico. Las palabras de él son claras: el que es conmigo o está en mi contra. Qué palabras tan fuertes, porque cruzan el corazón y cruzan todo lo que nosotros pensamos y nos llevan a decir: entonces no hay nada mejor que Dios. Y la respuesta es: no hay nada mejor que Dios. Usted podrá pasarse toda la vida intentando y peleando. Algunos dicen que la iglesia y Dios están obsesionados con el pecado, pero la verdad es que Dios está obsesionado con el amor por el pecador. Y eso define la vida. A partir de ese momento, dice la palabra de Dios, muchos se tiraron para atrás. Y solamente los que fueron Pedro y los discípulos dijeron: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nadie ha dicho esto. ¿Acaso enseñará, dice Job, el hombre a Dios? ¿Tiene usted el conocimiento milenario cuando usted solamente tiene 25, 30 o 40 años? De decir de toda la humanidad. ¿Puede usted mejorar todo lo que hay aquí escrito? El hombre que dice que Dios no existe es necio. Y el que no le sigue es como el burro. Tiene que ponerle bozal. Lo que nos lleva al siguiente aspecto de la venida del Señor Jesús. Los incrédulos serán arrasados. Rápidamente paso por esto. En el rapto seremos levantados. Escúcheme un segundo. Raptar, escoger de un lugar, pasar a otro. Arrasar tiene que ver con quitar. En la segunda venida no habrá rapto, habrá arrasamiento de todo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24, versículo 37. Miren, yo ya siento la cuchilla de Dios en mi vida, pensando en los míos, y me recuerda de este gran llamado que tenemos. Me hace recordar de tantas cosas, de mis responsabilidades. Pero también espero que esté haciendo efecto en usted. Escuche lo que dice Mateo 24, 37. Cuando el Hijo del Hombre regrese
¿Cuándo quién? Anote Jesucristo. ¿Cuándo qué hace? Regrese. ¿Cuándo el qué? Regrese. Será como en los días de Noé. ¿Qué había en los días de Noé? Perversión continua. Como la hay ahora. Versículo 39. La gente no se daba cuenta. ¿Qué pasaba con la gente? Quiero que se con las palabras, no se daban cuenta. Y usted puede ser y estamos y no nos damos cuenta. Dígame quién se da cuenta de eso que estamos hablando. Si no lo predicamos hoy, y hay iglesias que ni siquiera lo predican. La gente no se da cuenta. Es una verdad. Esto no lo vio usted en el noticiero. Acaba de ver el huracán de Florida, pero no podemos el huracán del reino de los cielos venir a pasos agigantados. Sacaba gente de las botes y de las casas. ¿Cómo será el día cuando venga el huracán de Dios? Porque se le llama la ira venidera. El día de la ira de Dios. Tremendo. El amor de Dios consiste en que nos dice, vengan acá, yo los quiero sanar. Y no quiero que se quede con lo dramático de la fiesta. Necesito que se quede con, vengan y aflijan su corazón en esta fiesta. Porque el Señor le tiene que doler. Me lo imagino como cuando tengo que disciplinar a mi hija. A punto de disciplinar, ¿cómo duele el corazón del padre cuando va a disciplinar a sus hijos? Cuando uno ama, disciplina. Pero duele inmensamente. Y uno les dice, me duele más que a ti. Y ellos dicen, no, no me duele. No entiendes. La verdad es que sí duele más que ellos. Entonces, dice en el libro de Mateo 24, versículo 39, la gente no se dará cuenta de lo que iba a suceder. ¿De lo que qué? Hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Quiero que circulen las palabras, arrasó con todos. Y quiero que termine enfatizando la última parte. Así será cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesucristo. Mire, no le estoy diciendo esto para asustarlo. Le estoy diciendo para que se vuelva el amor de Dios, que se asustando su corazón y entienda lo que ha de venir y se salva, bendito sea el Señor. ¿No le parece esto que así debería educar a sus hijos viendo lo que iba a pasar? Pero ¿sabe qué hace el mundo ahora? La mala interpretación del amor. Iglesia, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Olvídese de que el amor es un sentimiento, porque entonces usted estaría amando a lo que sea. Hay hombres que aman más a los animales, eso no es amor. El amor es una decisión basada y guiada en la representación de lo que Dios hace por uno. Por eso no hay amor más grande que el que pone la vida por uno. Está hablando de Jesús, eso lo sabe todo el mundo. Siguiente parte que va a ocurrir es que tendrá lugar un juicio. Rápidamente. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por los ángeles, circulan las palabras acompañados por los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Circulan las palabras se sentará sobre su trono glorioso, quiere decir juicio. Cada vez que una persona en la Biblia se sienta, es un juicio. Versículo 32. Todas las naciones, ¿cuántas? No se escucha, ¿cuántas? Todas las naciones se reunirán en su presencia. Y ahora quiero que ponga su mente a pensar y analizar familias, gente que usted conoce, todo. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará. ¿Quién separará? Él separará a la gente. ¿Qué va a pasar con la gente? La va a separar como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y si usted está en ese movimiento de que todo es diversidad y todo tiene esa cuestión, quiero decirle que aquí no va a haber. Aquí lo único que va a hacer es separación entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. Versículo 33, pondrá las ovejas a su derecha, las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén en su derecha, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Qué palabras tan duras. Qué palabras tan duras son estas. ¿Sabe por qué le tenemos miedo a la muerte? Todos los seres humanos.
Es muy sencillo, seremos juzgados. La muerte trae una gran sensación de qué pasará, cómo voy a ser juzgado. Por eso el hombre que tiene a Jesucristo y ha recibido el descanso y el perdón de sus pecados, no tiene nada de qué temer, pero tiene que haberlo recibido. Lo llevo a la tercera pregunta y volamos en esa tercera pregunta. ¿Cuándo va a pasar la venida de Cristo? Y la respuesta es después de la gran tribulación. Muy rápido le digo, la venida de Cristo va a pasar justo al final del periodo de los 7 años. La Biblia nos habla allá en Mateo capítulo 24, versículo 29. Circula esas palabras e inmediatamente, ¿cuándo? Circula esas palabras, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Después de la tribulación. Inmediatamente pasando la tribulación, comenzará. El sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Nunca antes el mundo ha visto esto. Con razón se le llama el día del juicio. Siguiente respuesta, siguiente parte de la respuesta, también va a pasar inesperadamente. Anótelo allí, inesperadamente. Ahora, va a pasar inesperadamente como todo, como los que duermen. Mateo 24, versículo 44. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Qué momento tan fuerte. Usted dirá, no sé qué hay en su pensamiento y en el mío lucha el momento que nos da la palabra de Dios y el amor tan grande. Digo, Señor, ¿cómo puedes año tras año recordarnos e insistir? Mire, cuando un padre le insiste a un hijo, no te vayas por ese camino, ¿cuál será el deseo del padre? El deseo del padre no es que el hijo se caiga al mañana en el roto del abismo y se quiebre y se muera. El deseo del padre es que ese hijo no se pierda. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios en usted? Es por eso, jóvenes, que sus padres dicen: déjense de las drogas, de la pornografía, de las malas amistades, vuélvasen a Cristo. Y es por eso que el grito de la iglesia continuamente es: arrepiéntanse y vuelvan. ¿Por qué? Porque sabe que habrá un momento de juicio. Y eso hace que el corazón de Dios sea más apreciado. Y si usted está entendiendo que duro es Dios, usted no está entendiendo nada. Si el concepto que hay de los detrás de su corazón todavía no conoce a Jesucristo. Porque la obsesión de Jesús es el amor para que el hombre no se pierda. Si usted en su corazón piensa en este momento y dice y lucha con la mente, la guerra más grande que hay no es en Ucrania, se lo dije, no es en Afganistán, no es en Vietnam, no es la segunda ni la primera. La guerra más grande que hay es en su corazón, entre Dios y su carne. Y cuando eso se resuelve, entonces se entiende una sola cosa: Dios es bueno. Es que no hay un milímetro de malo en Dios. No hay nada de malo. Y la mentira es la siguiente: Dios es malo. A pesar de que Dios es el ser más confiable de todo el planeta y el universo, porque lo conoce, porque lo hizo por todo, es el ser más desconfiable que hay. Es más fácil que usted crea en alguien que salió en Netflix hacer un documental, en que crea en Dios. Así. ¿Cree usted más fácil en el hombre que lo lleva en el bus que en la palabra de Dios? Es por eso que todo el mundo lucha en contra de Dios. Y ahí es donde dice Dios: defínanse, chicos. Estoy dispuesto a demostrarles el amor hasta el último día. He aquí, estoy con ustedes hasta el final de los días. Aquel que camina con Jesús sabe que Dios la ama. Y aquel que no camina con Jesús sabe que ama más su pecado. Pues en Juan 3:16 dice: no vino, Dios amó tanto el mundo que dio a su Hijo unigénito para que no se perdiera, mas para que tuviera vida eterna. No quiso condenarlo. Pero en Juan
3:17 dice, y 18 y 19, el hombre amó más al mundo, el hombre amó más su pecado. Y yo le puedo decir esto, yo amo mucho más veces mi pecado que a Dios. Pero entra el Espíritu dentro de mí, Espíritu Santo, y comienza a luchar. Y es allí donde la guerra es íntima. Si usted no tiene esa guerra, no creo que tenga el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo que está haciendo es chocar espíritu contra carne. Hasta que la carne salga rendida delante de Dios y dice, niéguese a sí mismo. Es por eso que dice, el que me ama, niéguese a sí mismo. Cuarto, rápidamente, ¿quiénes estarán en la segunda venida de Cristo? Lo primero, los incrédulos. Anótelo allí. Estarán, pero para ser arrasados. Quiero que se imagine todo ese momento tan grande y diga, ¿quiénes estarán? Dice, los incrédulos, pero esos van a ser arrasados. Ya se lo dije hace unos minutos. No lo voy a leer. En segundo lugar, los que creyeron durante la gran tribulación. Ese es el grupo que usted menos conoce. Estarán con sufrimiento. Quiero decirle que durante el tiempo de los 7 años habrá gente que reconozca a Jesús. Muchos tendrán que ser asesinados y es el caso de algunos de los que quizás estén aquí, no lo sé. Yo desearía que no. Pero de acuerdo a la Biblia, si es el 75%, ¿qué significa? Que algunos de los que están aquí vendrán un día como hoy y no verán a la iglesia y dirán, es cierto lo que decía el pastor. Ni lo que decía el pastor, es cierto lo que decía la palabra de Dios. Y van a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces volverán a la escritura y entenderán lo que no entendían o lo tomarán en serio. Y entonces ellos, algunos de ellos, serán detenidos por gente que quiera hacerlos renunciar a su fe. Y dirán, yo no renuncio, prefiero que me maten, eso subirán. Pero otros se van a salvar y vivirán lejos en las montañas, porque el mundo va a estar en el peor momento de su historia, la gran tribulación. Y por último, estarán los creyentes que vinieron con Jesucristo, es decir, los que estarán con Él, pero ellos vendrán para juzgar. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales, ¿y los qué? ¿Está conmigo? ¿Y los qué? Dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Los seguían en caballos blancos. Somos nosotros. ¿Qué es ese vestido lino? De lino. Es la santidad de Dios. Habrá un momento donde usted sea totalmente cambiado y transformado a la imagen de Dios. Mire, les voy a decir una cosa. Hay gente que nosotros vemos y detestamos ver por alguna razón. Cuando lleguemos al cielo, vamos a decir, qué persona tan maravillosa. El problema es que no están transformados o no estamos transformados. Me incluyo allí. El grupo de alabanza puede acercarse. En quinto lugar, y con eso termino, y quiero inspirar, ¿qué pasará después de la segunda venida de Cristo? Permítame, lo inspiro en el Señor. Aunque de por sí su palabra nos confronta, su esperanza nos inspira. Lo vuelvo a repetir. Su palabra nos confronta, mas su esperanza nos inspira. Aquel que entiende estas palabras se inspira y se purifica. Y es el deseo que tenemos y que deseamos hacer. Quizás, quizás no. Esa es la razón por la cual año a año, momento a momento, el grito del Espíritu Santo a través de la iglesia y la invitación es vuelvan a mí. Yo los quiero limpiar. Y no importa si sus pecados están tan mal. Él dice, yo los haré como la nieve, blancos. Y no importa si sus caminos se desviaron hasta ni siquiera ver al Señor Jesucristo. Él dice que le podemos ver con los ojos del Espíritu cuando le recibimos. Para los nuevos, estas palabras son muy grandes, pero les hace bien escucharlas, porque son las palabras de la esperanza. Para los antiguos es necesario que vuelva. Para el indeciso que nos escucha, tiene que comprobarlo. Hay 3 clases de conocimiento: matemático,
Es comprobable, científico. Se comprueba a través de los procesos científicos y el entendimiento, conocimiento personal. A Dios se le conoce personalmente. Si algunos de ustedes me dicen, ¿puedo probarme a Dios? Por supuesto que no lo puedo hacer. Solamente hasta que usted entre en una relación personal con Jesucristo. Es por eso que la salvación tiene que ver con fe. No es un proceso científico. Y lo dejó para que cada uno tuviera elección personal. Pero he encontrado gente con cárcel terminal, sin nada que perder, en el lecho de la muerte. Varios casos. Tienes a Jesús y él dice, no me importa. Algunos de ustedes aceptarán a Jesús hoy. Su fe se estabilizará, se afirmará. Otros rechazarán el llamado de Dios. Otros volverán a ver ese llamado de Dios más adelante. Pero cada uno le es expuesta a la palabra. La Biblia dice cada uno estuvo bajo de la nube. Vuelva a inspirarse en Dios. Entonces entendemos el amor de Dios tan grande que murió para que nosotros no pasáramos esto. ¿Ahora lo comprende? Él mismo dijo, sé que como juez tengo que juzgar y va a ser muy doloroso. Por eso acéptame y yo estoy dispuesto a morir por ti, a pagar por cada uno de tus pecados. Si me aceptas, entiende. ¿Acaso hay algo mejor que esto? Queremos justicia, pero no queremos ser juzgados. Lo voy a repetir. Queremos justicia. Me pasa mucho. Cuando tengo algo que alguien me ha hecho, Señor, hazme justicia. Quisiera que Él fuera ajusticiado. Pero cuando me miro yo, le digo, Señor, pero de mí ten misericordia. Las dos se encuentran en Jesús. La justicia y la misericordia se besan en Jesús. Él tiene que hacer justicia. Y está esperando. Y está esperando por ti. Independientemente de donde venga. Él tiene que hacer justicia. Y está esperando para justificar. Y dice, entra. Pero ya tenemos dolor de parto. Es decir, ya el mundo que no se ha querido arrepentir va acelerado. Va acelerado. Está acelerado. Los cambios que hemos visto en los últimos 20 años no se habían visto en los últimos 3.500. Aceleradísimo. Ya viene el tiempo de la justicia. Y no por Él, porque Él quiere que todo el mundo se arrepienta. ¿Quieres justicia? Jesucristo es la justicia. No dejes justicia en mis manos, porque mataré a unos y dejaré a otros. Pero en las manos de Dios la justicia. Él sabrá quién no es, porque Él conoce su corazón. Haya llamado, tiene el día del perdón tan grande. El que desprecia ese llamado del día del perdón, sinceramente tiene que ser cortado de la congregación. No porque Él quiera, sino porque es el día del perdón, de la justificación. Póngase en pie, que el Espíritu Santo nos inspire un segundo. Gracias por escuchar. Tome unos segundos, a grandes y pequeños, a los nuevos y a los antiguos. Todos han escuchado y hemos escuchado el mismo mensaje. Y la palabra es, vuelvan a mí. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.